Mi prometida me acusó de infiel para justificar su aborto, pero la prueba de paternidad lo dejó todo claro. Me acusó, para ocultar que el hijo no era mío. Tiró mi camiseta al cesto de la ropa sucia, pero no la dobló como siempre. Luego, cerró la puerta del baño sin mirar atrás. El vapor empañó el espejo. Algo en el silencio ya no era nuestro. El lunes por la noche, al llegar del supermercado, encontré las luces del salón apagadas y una vela encendida en la mesa. A su lado, un test de embarazo positivo, sin nota, sin música, solo eso. Me quedé parado en medio del pasillo, con las bolsas colgando de los dedos. El silencio pesaba más que cualquier anuncio. Ella no salía del dormitorio, y el aire olía a incienso, como si se hubiera rezado antes de mi llegada. Mi reacción no fue la que imaginé tantas veces en mi cabeza. No salté de alegría, no lloré, solo sentí que algo no encajaba, como si me hubieran dado una buena noticia, demasiado tarde. Amor, dije, sin alzar la voz. ¿Puedo pasar? La puerta del cuarto estaba entreabierta. La empujé. Ella estaba sentada en el borde de la cama, con las rodillas recogidas, abrazada a sí misma. Ni rastro de emoción. Ni una sonrisa. Solo sus ojos abiertos y secos. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Pregunté. Desde el viernes, respondió. ¿Y por qué hoy? Porque hoy no podía esconderlo más. El test seguía sobre la mesa, como un objeto sagrado. Como una verdad impuesta. Lo volví a mirar y me di cuenta de que no tenía la marca de la farmacia donde yo suelo comprarlos. Era otra marca. Una que no conocía. Mi cabeza viajó sola, sin permiso. Un segundo exacto, cuando dijo que pasaría el día con su prima. Otra ciudad. Otra historia. Otro lugar donde tal vez nadie preguntara nada. El símbolo que me acompañaría toda esta historia ya había aparecido, una vela encendida. Frágil. Precaria. Artificial. Como nuestra alegría esa noche. Flashback. La primera vez que hablamos de tener hijos fue en una terraza de Valencia, una tarde de septiembre. Ella pidió horchata. Yo, cerveza. ¿Tú quieres hijos? Preguntó sin mirarme. Sí. Pero contigo, no con cualquiera. Rió. Pero su risa tenía más miedo que certeza. La vela titiló de nuevo. El aire se había vuelto más denso. Me senté junto a ella, pero no la toqué. Ella tampoco me tocó. ¿Estás bien? Estoy embarazada. ¿Eso no basta? Dos frases rotas. Encendí la vela. Pero no para celebrar. Había testigos en la mesa. Pero no había nosotros. No dije nada más. Solo me quité los zapatos, dejé la compra sobre la encimera y fui al baño. El agua tardó en calentarse. El grifo goteaba como si contara el tiempo exacto de una mentira. Y mientras el vapor subía, me sentí espectador de mi propia casa. Como si me hubieran dejado fuera sin haber salido. A la mañana siguiente, encontré la vela apagada pero aún tibia. El test ya no estaba en la mesa. En su lugar, un cuenco de avena con rodajas de plátano, su manera de devolver a la normalidad. Ella desayunaba en silencio, con una bata gris que le llegaba hasta los tobillos. Movía la cuchara en círculos, sin llevarla a la boca. Yo fingí que buscaba mis llaves, aunque sabía exactamente dónde estaban. ¿Dormiste bien? Pregunté. Sí. ¿Tú? Asentí. ¿Mentí? Me desperté 3 veces. Una por el sonido del ascensor. Otra porque ella respiraba agitada. La última porque soñé que me decía no es tuyo, y yo solo podía responder, lo sé. Decidí que no iba a hacer preguntas. Todavía no. Me aferré a la idea de que quizá, solo estaba asustada. Quizá el embarazo la había desestabilizado. O tal vez era yo quien no sabía cómo acompañarla. Ella dejó el cuenco casi lleno. ¿Se levantó? La bata rozó el suelo con un sonido tenue, como si pidiera perdón por estar ahí. Caminó hacia la ducha. Y no cerró del todo la puerta. Me senté en la silla del comedor y abrí el portátil. Correo. Noticias. Nada. Todo se sentía como un decorado que ya no me pertenecía. Objeto simbólico que se repite, la vela, ahora apagada. Casi la tiré a la basura, pero no pude.
La guardé en un cajón, junto al manual de la licuadora y unos tornillos sueltos. El lugar donde uno guarda lo que no sabe si es útil o no. Flashback. 2 años antes, cuando nos mudamos al piso del Hospitalet, ella encendió una vela el primer día. Para que siempre haya fuego entre nosotros, dijo. ¿Y si se apaga? La volvemos a encender. Ese día reímos. Ese día aún teníamos certezas. 2 frases que rompen el ritmo. No volví a ver el test. Pero lo recordaba cada vez que ella me esquivaba la mirada. Esa tarde, volviendo del trabajo, la vi desde la ventana hablando por teléfono en la terraza. No gesticulaba. Solo asentía, como quien escucha un dictado. Cuando abrí la puerta, ya estaba en el sofá, viendo una serie cualquiera. Fingió sorpresa. O tal vez no fingía. ¿Todo bien? Le dije. Sí. ¿Trabajo? No pregunté más. Me tragué la desconfianza como se traga el agua cuando ya está tibia. Sin gusto. Sin sed. Esa noche, hice el amor con ella. O eso quise creer. Pero hubo algo que no se tocó. Algo que no volvió. Cerré los ojos, y por dentro repetía una frase: nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Aunque lo sabía. Todo había comenzado a romperse. La tostadora dejó de estar en su sitio. Apareció en el armario bajo el fregadero, junto al cubo de reciclaje. Le pregunté por qué la había cambiado de lugar y solo respondió: ocupa espacio. Esa mañana desayunamos de pie. Ella con yogur, yo con café. No hubo conversación. Solo el ruido de las cucharillas contra el cristal. Un eco doméstico que antes era compañía y ahora sonaba hueco. Empecé a notar cosas. Pequeñas. El suavizante ya no olía igual. Las zapatillas de andar por casa que me regaló en Reyes desaparecieron del perchero. Y su forma de contestar cambió, ya no decía cariño, decía oye. Pensé que era el embarazo. Las hormonas. O la ansiedad. Pero cada día había un ajuste nuevo, como si estuviera reconfigurando la casa sin que yo firmara el cambio. Una microescena precisa. La vi borrando mensajes del móvil mientras yo servía agua. No lo hizo a escondidas. Tampoco con culpa. Lo hizo como quien limpia una mancha. Con rapidez. Con derecho. Quise creer que era privacidad. No desconfianza. Y me aferré a eso. Reacción emocional interna. Sentí que caminaba sobre un suelo de cristal. Que cada palabra mía podía activar una grieta invisible. Empecé a medir lo que decía. A ensayar frases antes de decirlas. Como si fuera invitado en mi propia casa. Objeto simbólico, la vela. La abrí de nuevo, solo para olerla. Seguía teniendo ese aroma tenue a lavanda. Pero ahora me parecía sintético. Algo que simula calma, pero no la trae. Flashback. En nuestro primer piso, cuando discutíamos, ella siempre encendía una vela. Me ayuda a no gritar, decía. Y funcionaba. Nos sentábamos en silencio, viendo la llama hasta que uno de los dos rompía el hielo. Ahora no había gritos. Pero tampoco llamas. Solo silencios largos y controlados. 2 frases que cortan el ritmo. Ya no me miraba cuando hablaba. Y yo empecé a fingir que no notaba nada. Una noche, se fue a dormir sin decir buenas noches. No fue una pelea. Ni un desencuentro. Solo una omisión. Una ausencia de palabras que antes eran automáticas. La escuché cerrar la puerta del dormitorio. ¿Lenta? Sin pausa. Me quedé en el salón, viendo un documental sin sonido, mientras las luces de la calle hacían sombras en la pared. Y por primera vez en semanas, me pregunté. ¿Qué está cambiando más? ¿Ella, o yo? Sentí un escalofrío en la espalda. Pero no por frío. Por intuición. Encontré una libreta vieja mientras buscaba los papeles del seguro. En la portada tenía garabatos y un corazón dibujado con bolígrafo azul. Dentro, su letra. Su caligrafía redonda y limpia. Ideas para el nombre del bebé,
decía la primera página. Era de hace más de un año. Cuando solo hablábamos de hijos en condicional. Y aún así, ya escribía listas. Nombres. Fechas posibles. Significados. En una hoja, encerrado en un círculo, estaba uno, Simón. Ella decía que sonaba suave. Que parecía un niño que no molesta. La libreta se convirtió en una fractura. No por lo que decía, sino por lo que ya no decía. Ella volvió tarde esa noche. Me dijo que estuvo con Clara, su compañera del máster. Pero traía olor a perfume que no era suyo. Un aroma más dulce. Como de otra escena. No pregunté. Reacción emocional interna. Las dudas me rozaban como moscas. Pequeñas. Molestas. Insistentes. No picaban. Pero no se iban. Recordé una conversación de hace meses, cuando yo no quería ir a la cena de sus compañeros. No tienes que venir a todo, me dijo. ¿Te molesta? Pregunté. No. Solo, a veces estás como si no estuvieras. ¿Y tú? Yo intento estar. Siempre. Me pesó esa frase como una deuda que no sabía si ya había pagado o si me la estaban cobrando ahora. Objeto simbólico que evoluciona. La vela. La encendí por impulso, esa noche. Quise que me trajera el recuerdo de otras veces. Pero la mecha ya estaba quemada y apenas prendió. Flashback. Una tarde de marzo, nos quedamos en la cama mirando el techo. Ella jugaba con mis dedos. A veces creo que me vas a dejar, me dijo, sin drama. ¿Por qué? Porque tengo miedo de no darte lo que quieres. No supe qué responder entonces. Y ahora tampoco. Dos frases que detienen el tiempo. Guardé la libreta en el último cajón. El que nunca abro. El nombre Simón dejó de sonar como esperanza. Ahora sonaba como algo que no llegó. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en el suelo del pasillo con la espalda contra la pared. Me pregunté si había algo en mí que empujaba a la gente a huir. O si simplemente era el que se quedaba mientras los otros decidían cuándo irse. El piso estaba frío. El silencio, aún más. El despertador sonó a las 7, pero ella ya estaba en la cocina. La cafetera burbujeaba con un ritmo mecánico. El olor a café recién hecho llenaba el piso, pero ya no me despertaba con ganas. Solo con rutina. Ella vestía un suéter beige, uno que antes usaba para estar cómoda en casa. Ahora lo llevaba con vaqueros ajustados y maquillaje sutil. Ni rastro de ojeras. Ni rastro de mí. ¿Vas a salir temprano? Pregunté. Tengo una cita médica. Eso fue todo. Ningún detalle. Ninguna invitación a acompañarla. Como si hubiera aprendido a transitar su embarazo sin mi presencia. Microescena. Se miró al espejo del pasillo antes de salir. Ajustó el cuello del suéter. Se aplicó brillo en los labios. Luego se quedó mirándose fija. No con vanidad. Sino con una calma que no reconocí. Una calma que no incluía mi reflejo. Reacción emocional interna. Yo seguía haciendo todo igual. Las mismas rutas al trabajo. Las mismas comidas. Los mismos saludos. Pero por dentro, todo era estática. Como cuando la televisión pierde señal y solo hay ruido blanco. Una presencia sin forma. Un zumbido persistente que no deja pensar con claridad. Objeto simbólico, la vela. Seguía en el cajón. Cerrado. Pero la sentía. Cada vez que pasaba por el salón. Como si emitiera un perfume de advertencia. Flashback. Una noche de lluvia, hace casi un año, se fue la luz. Encendimos esa misma vela. Nos quedamos abrazados en el sofá, comiendo fruta cortada. Ella dijo. Me da miedo que un día esto se rompa sin motivo. ¿Qué cosa? ¿Esto? Tú y yo. No supe qué responder entonces. Ahora lo sabía, se rompe igual. Con o sin motivos. Frases de ruptura.
No pregunté cómo fue la cita. Y ella no ofreció ningún detalle. Esa tarde, me senté frente al portátil pero no trabajé. Me quedé mirando una hoja en blanco. Como si mi vida entera fuera eso, una página vacía con promesas escritas en tinta invisible. Escuché la puerta del piso cerrarse de nuevo. Había vuelto. Pero no me buscó. Solo se encerró en el dormitorio. Y yo seguí ahí, en el salón. ¿Qué? Como un mueble que ya nadie mira. Esa mañana, ella dejó su bolso sobre la mesa con un gesto torpe. El cierre se abrió y varios papeles cayeron al suelo. Me agaché para ayudarla, pero solo recogí uno antes de que ella lo arrancara de mi mano. No hace falta, dijo, sin levantar la vista. Era una hoja doblada en 3 partes. Blanca. Sin membrete. No alcancé a leer el contenido, pero vi una palabra antes de que me la quitara: clínica. Algo en su voz me sonó aprendido. Como si estuviera entrenada para no temblar. Después, salió. Y no se despidió. Microescena. En su cepillo había menos cabello que de costumbre. Siempre me reía de cómo lo dejaba lleno. Ese día, estaba limpio. Como si lo hubiera limpiado a conciencia. O como si ya no pasara tiempo suficiente en casa. Reacción emocional interna. Me convertí en un espectador en mi propia vida. Caminaba por el piso y tomaba notas mentales. 2 tazas en el fregadero. Una bolsa nueva de infusiones. Un número desconocido en el registro del fijo. Pero nada de eso era prueba. Solo fragmentos. Solo signos. Me odiaba por pensar así. Pero me sería imposible no hacerlo. Objeto simbólico, la vela. La encontré de nuevo en el cajón, esta vez ladeada, como si hubiera rodado dentro. La tomé entre las manos. Tenía una grieta en la cera. Una línea casi imperceptible. La encendí. Solo para ver si aún podía dar luz. Flashback. La primera vez que discutimos de verdad, no por tonterías, sino fuerte, fue por una sospecha mía. Ella había llegado tarde y no avisó. Yo hice una pregunta de más. Ella rompió a llorar, y me dijo algo que aún resuena. No todos los silencios esconden mentiras. Esa frase, entonces, me hizo pedir perdón. Ahora, me hacía dudar. Frases que rompen la cadencia. No me miraba cuando hablábamos. Y cuando lo hacía, era como si buscara otra cara en la mía. Esa noche, al sacar la basura, encontré una caja de galletas vacía en el cubo orgánico. Una marca que yo no compré. Que nunca estuvo en la despensa. Volví a entrar y me senté en la cama. Ella fingía dormir. La vela seguía encendida, sobre la mesilla. La llama temblaba. Yo también. El sobre apareció el miércoles por la tarde, en el buzón. No llevaba remitente. Pero estaba dirigido a ella. Con su nombre completo, bien escrito. Al tacto, era rígido. Como los informes médicos o los documentos notariales. Lo dejé sobre la encimera, sin abrirlo. Pero ella lo metió en su bolso sin siquiera fruncir el ceño. Ni una palabra. Como si lo esperara. Como si fuera parte de una rutina que no me incluía. Microescena. Esa noche, se lavó los dientes con la puerta del baño entreabierta. Pude verla desde el pasillo. Escupió, se enjuagó, y luego se miró al espejo largo rato. No para verse bonita. Sino como quien busca una señal. Reacción emocional interna. Mi estómago se apretaba con una mezcla incómoda, intuición y culpa. No tenía pruebas de nada. Solo un sobre. Un silencio. Y una mirada que ya no buscaba refugio en la mía. Objeto simbólico, la vela. Volví a encenderla. Esta vez, en medio del día. Quería que me calmara. Pero su luz era demasiado tenue bajo el sol. Parecía ridícula. Como yo. Flashback. Una tarde de invierno, en Girona, entramos a una iglesia antigua solo para calentarnos. Había velas encendidas por todos lados. Ella eligió una, la más pequeña,
y la encendió. ¿Por qué esa? Le pregunté. Porque las más pequeñas son las que menos esperan. Esa frase me pareció preciosa en su momento. Ahora me parecía una advertencia que nunca supe leer. Frases de quiebre. Empezó a dormirse con la espalda hacia mí. Y yo, a acostumbrarme a la forma exacta de su distancia. El domingo, me pidió que no la acompañara a la revisión. Es solo rutina. No hace falta que vengas, dijo, con una sonrisa prestada. Le creí. O quise creerle. Pero al regresar, no traía ecografías. Ni folletos. Ni su cara habitual de quien ha visto latir algo. Solo traía la misma bolsa del supermercado. Y un silencio más pesado que nunca. Esa noche, la vela no quiso encender. La mecha ya estaba demasiado consumida. El lunes salí antes del trabajo y no fui a la oficina. Caminé por la calle Provenca con el móvil en el bolsillo y un cuaderno de tapas negras bajo el brazo. Había empezado a anotar cosas. Fechas. Palabras. Momentos en que su mirada no coincidía con la mía. No me gustaba lo que estaba haciendo. Pero me sentía arrinconado en una historia que ya no podía fingir que no era mía. Porque ahora sí tenía algo concreto. Una fecha de cita médica que no coincidía con lo que ella me había dicho. Un correo abierto por accidente, en el portátil que compartimos, Centro Integral Reproductivo, resultados disponibles. Microescena. Entré a una copistería y pedí que imprimieran aquel correo. El chico me miró con indiferencia, pero sentí que juzgaba. Guardé la hoja doblada dentro del cuaderno, como si el papel pudiera contaminar lo que aún me quedaba de ingenuidad. Reacción emocional interna. Ya no era tristeza. Era una necesidad visceral de saber. No por control. No por celos. Por respeto. Por dignidad. Porque si iba a quedarme solo, al menos quería saber por qué. Objeto simbólico, la vela. La saqué del cajón. La observé. Su forma estaba torcida, derretida hacia un lado. Me vi reflejado en ella, deformado por el calor de algo que no controlé. Flashback. Una madrugada, cuando aún éramos nuevos, discutimos por una tontería. Me encerré en el baño. Ella golpeó suave la puerta. No quiero acostumbrarme a los muros, me dijo. Esa frase la repitió muchas veces. Hasta que dejó de decirla. Hasta que yo ya no supe cuándo habíamos empezado a construirlos. Dos frases que interrumpen el flujo. Empecé a guardar capturas de pantalla. Por primera vez, no confiaba más en mi memoria que en los datos. Decidí hablar con alguien. No con amigos. No con mi madre. Con Martín, un ex compañero del máster de Derecho, ahora metido en temas de familia y asesoramiento legal. Le conté todo. No para acusar. Solo para entender qué podía hacer si aquello que temía era cierto. ¿Has pensado en pedir una prueba? Me dijo. ¿De paternidad? Sí. Si no estás seguro, es tu derecho. Esa frase me golpeó más que cualquier sospecha. Mi derecho. Como si la duda ya no fuera solo un sentimiento, sino una posición legal. Salí de la cafetería con una carpeta. Dentro, instrucciones. Y un número de teléfono que quemaba en el bolsillo. La vela, esa noche, no la toqué. Tenía miedo de que se partiera del todo. Encontré el recibo en el fondo del cubo de la basura. Arrugado, con restos de café. Era de una clínica privada en el Eixample. No de ginecología. De fertilidad. El concepto era claro: interrupción voluntaria del embarazo, procedimiento finalizado. Me quedé de pie en la cocina con el papel en la mano, como si llevara una verdad radiactiva. El microondas pitó porque había dejado el vaso dentro demasiado tiempo. El vapor empañó el cristal. No moví un músculo. Ella había abortado. Y no me lo había dicho. No solo eso. Me lo había ocultado después de haberme hecho creer que ese hijo era mío. Microescena. Esa tarde, al llegar, sacó los zapatos con gesto ensayado. Luego se fue al baño. Cerró la puerta.
No puso música. Solo dejó correr el agua. Durante 20 minutos. Reacción emocional interna. No lloré. No grité. No rompí nada. Sentí una paz falsa, como la que llega cuando se confirma lo que ya se temía. Una especie de alivio triste. Como si, al menos, el misterio tuviera un nombre. Objeto simbólico, la vela. Volví a encenderla. Esta vez sin miedo. Ya no buscaba consuelo. Solo necesitaba verla arder. Ver algo consumirse que no fuera yo. Flashback. Un domingo en Sitges, tomamos helado frente al mar. Ella me habló de su infancia, de su padre ausente, de la sensación de abandono. Yo no podría hacerle eso a un hijo, dijo entonces, con una seguridad que dolía. Ahora esa frase sonaba hueca. Como un anuncio sin audio. Frases de ruptura. El recibo seguía sobre la mesa cuando nos sentamos a cenar. Y ella nunca lo miró. Como si no lo viera. No lo mencioné. No todavía. Solo la observé comer con calma, como quien ya ha cerrado un capítulo. Me habló del trabajo, de una serie nueva, del clima. Y yo respondí con monosílabos. Asentía. Pero en mi cabeza, una sola pregunta. ¿Desde cuándo decidiste que yo ya no importaba? Cuando se fue a dormir, me quedé en la cocina. Miré el recibo. Miré la vela. La dejé consumirse por completo. La cera se escurrió sobre la mesa como una lágrima que nadie limpió. La prueba llegó por correo certificado. En un sobre blanco, sellado, con mi nombre escrito en tipografía impersonal. Lo dejé sobre la mesa durante horas, sin abrirlo. Lo observaba como se observa un arma descargada, sabiendo que en el fondo, sigue siendo peligrosa. Ella estaba en el dormitorio, viendo una película con los auriculares puestos. Reía. Una risa corta, rápida. Como si la comedia le salvara del peso de la realidad. O del mío. Microescena. Abrí el sobre en el baño, con la puerta cerrada, de pie, frente al lavabo. El documento tenía 4 párrafos. Uno solo importaba: no existe compatibilidad genética suficiente para confirmar filiación paterna. El hijo no era mío. Reacción emocional interna. No fue rabia. Fue desamparo. Como si alguien hubiera borrado con goma una parte de mí que yo aún no había dibujado. No iba a ser padre. Pero más que eso, ella lo había sabido. Y me lo ocultó. Y se permitió que yo creyera. Que imaginara. Que soñara. Objeto simbólico, la vela, ya ausente. Solo quedaba un manchón de cera sobre la madera. Un rastro. Como su mentira, presente incluso en su desaparición. Flashback. En una cena con amigos, meses atrás, alguien preguntó si queríamos hijos. Ella me miró y respondió por los dos. Sí. Muy pronto, espero. Recuerdo haberle apretado la mano bajo la mesa. Ella me sonrió. Ahora sé que esa sonrisa también estaba dirigida a otro. Frases de ruptura. Guardé el sobre en la funda del colchón. Por primera vez, no quería hablar. Solo quería irme. Esa noche, mientras dormía, la observé. Tenía el gesto relajado, los labios entreabiertos. Parecía una persona buena. Y quizás lo era. Pero eso no cambiaba nada. Ya no me importaba su versión. Ni su arrepentimiento. Ni sus razones. Me recosté a su lado. No para buscar calor. Sino para guardar en la memoria la última vez que compartiríamos cama. El amanecer llegó sin ruido. Y yo ya sabía qué decir. Y cómo irme. Esperé a que sirviera el café. Lo hacía siempre igual: 2 cucharadas colmadas, agua justa, taza blanca con borde dorado. Le gustaba ese ritual. Decía que le traía orden. Yo decidí romperlo. Ya sé que el hijo no era mío. No hubo exclamaciones. Ni un déjame explicarte. Solo una pausa. Su mano se detuvo a mitad del movimiento. La cuchara chocó contra la taza con un sonido breve,
como de campanilla rota. Microescena. Se sentó frente a mí sin el café. Solo con la espalda recta y las manos juntas, como si estuviera en una entrevista. Parpadeó 2 veces antes de hablar. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que dejaste de mirarme como antes. Reacción emocional interna. Me sentí hueco. No por lo que decía. Por lo que no necesitaba decirse. Porque cuando alguien calla en el momento exacto en que debería hablar, ya no hay nada más que preguntar. Objeto simbólico, la vela, ahora reemplazada. Sobre la mesa había un difusor eléctrico, nuevo. Sin llama. Sin cera. Solo vapor. Un intento de limpieza. Un gesto de borrado. Flashback. Una mañana en la playa de Castelldefels, ella me tomó la mano y dijo: si algún día te decepciono, dime la verdad. Pero sin odio. ¿Por qué habría de odiarte? Le respondí. Porque a veces, hasta amar duele más cuando se dice sin gritar. Esa frase volvió ahora. Exacta. Como un eco que ya no consuela. Frases que marcan el ritmo. No lloró. Yo tampoco. ¿Era de él? Pregunté. No importa ya, dijo. Para mí sí. Fue una confusión. Algo que pasó. Una noche. No pensé que. Se detuvo. No pudo terminar la frase. Y decidiste que era más fácil mentirme, concluí. No quería que pensaras que era capaz de algo así. Pero lo fuiste. Hubo un silencio largo, sin lágrimas. Solo la máquina del difusor emitiendo un zumbido leve. ¿Te vas a ir? Preguntó. No. Ya me fui hace semanas. Solo que hoy lo dije en voz alta. Me levanté. Tomé mis llaves. Ella no se movió. Ni siquiera me siguió con la mirada. Quizá porque sabía que todo lo que podía decir ya había sido dicho. Solo que tarde. En el pasillo, antes de salir, me giré. Nunca fue el aborto. Fue el silencio. Cerré la puerta con cuidado. El clic seco de la cerradura fue más limpio que cualquier adiós. El piso parecía más grande sin su voz. Las paredes ya no devolvían eco, devolvían vacío. Volví al día siguiente por mis cosas. Ella no estaba. Había dejado las llaves en la repisa de la entrada, junto a la vela apagada, aún con restos de ceniza. No encendí las luces. No lo necesitaba. Conocía cada rincón. Cada sombra. Cada olor. La cocina olía a lavanda falsa. El sofá aún tenía una manta doblada. Todo estaba, demasiado en orden. Microescena. Entré al dormitorio y encontré la cama hecha. Sobre la almohada, una nota sin firma. No decía lo siento. Ni te quiero. Solo. Lo intenté, pero no supe cómo decirte que no eras tú. Reacción emocional interna. No me sorprendió. Ni me alivió. Solo confirmé que había estado solo desde mucho antes. Que el amor no siempre se rompe con ruido. A veces solo se apaga. Como una vela sin aire. Objeto simbólico, la vela, ahora irrelevante. La tomé y la guardé en una caja junto a una bufanda suya, un libro a medio leer y un cargador que ya no usaba. No por rencor. Solo porque no quería verla cada vez que abriera un cajón. Flashback. El primer día que nos mudamos, ella colgó una cortina azul marino. Me gusta cómo filtra la luz, dijo. Ese mismo color ahora cubría el salón entero. Sombra sobre sombra. Frases que cortan el silencio. Me llevé solo lo que sabía que no pesaría. Dejé atrás todo lo que alguna vez me hizo esperar. Volví a casa de mi hermana. Dormí en el sofá durante 3 noches. Cada noche, escuchaba cómo la ciudad respiraba afuera. Y por dentro, yo empezaba a aprender cómo volver a respirar solo. El último día, antes de entregar las llaves, caminé por el piso una última vez. Pasé los dedos por el marco de la puerta. Miré el espejo del pasillo. No me reconocí del todo. Y eso,
Por fin, me pareció justo. Cuando salí, cerré despacio. Pero no miré atrás. Porque no había nada que todavía me llamara por mi nombre. El nuevo piso tiene ventanas pequeñas, pero entra la luz justa por las mañanas. A veces, me despierto antes del despertador solo para mirar cómo se filtra entre las cortinas claras. No he colgado cuadros. No hace falta. Todo lo que traje cabe en 2 armarios. La caja con la vela está guardada bajo la cama, junto con cosas que aún no decido si quiero olvidar o solo dejar en pausa. Microescena. Cada tarde, después del trabajo, paso por la misma cafetería. Pido un té verde. Nunca fue mi bebida, pero algo en su sabor amargo me ayuda a hacer tierra. A veces, me quedo media hora viendo gente pasar. Reacción emocional interna. Ya no me despierto con ese nudo en el estómago. No porque haya sanado del todo, sino porque el cuerpo se cansa de doler. Y en ese cansancio, hay lugar para lo nuevo. O al menos para el silencio que no hiere. Objeto simbólico, la vela. Apareció en una conversación con mi terapeuta. ¿Por qué la guardaste? No lo sé. ¿Y si la tiras? Tampoco lo sé. Aún no la tiro. Pero ya no la saco del cajón. Flashback. En una videollamada con mi sobrino, me preguntó si era cierto que yo iba a ser papá. Eso pensábamos, dije. ¿Y ya no? Ya no. Hubo un silencio raro. Luego él dijo. Bueno. Pero sigues siendo mi tío. Y eso me hizo sonreír. Frases que cortan el ritmo. Volví a reírme con gente que no me conocía antes. Y no tuve que explicar por qué a veces me distraía de golpe. Un domingo, lavando los platos, sentí algo parecido a la paz. Era pequeña. Frágil. Pero era mía. Puse música. ¿Limpie? Sin letra. Solo cuerdas. Y por primera vez, no pensé en ella. Ni en él. Solo en mí. Y en todo lo que aún podía volver a ser. Hace unas semanas, encontré una foto nuestra en una carpeta olvidada del ordenador. Estábamos en la granja, bajo el mismo paraguas, riéndonos de algo que ahora ya no recuerdo. Yo tenía la cara inclinada hacia ella. Ella, los ojos cerrados. No borré la foto. Tampoco la guardé. La dejé ahí. Como quien acepta que hubo algo real, aunque ya no esté. Microescena. Volví al barrio viejo por casualidad. Al pasar frente a nuestra antigua panadería, la dependienta me reconoció. ¿Ya no vienes con tu chica? No, dije. Y sonreí. No con pena. Con distancia. Reacción emocional interna. Ya no busco explicaciones. Solo fragmentos. Huellas que me ayuden a saber en qué momento exacto se dobló el camino. Pero sé que eso nunca se sabe. La gente no rompe en un solo instante. Se desvanece poco a poco. Como el vapor de un café que se enfría sin que nadie lo note. Objeto simbólico, la vela. No la encendí más. Pero un día me di cuenta de que el olor a lavanda seguía en la caja. Persistente. Como todo lo que alguna vez importó. Flashback. Una noche, antes de dormir, ella me preguntó. ¿Tú crees que hay errores que se pueden reparar? Sí, le dije. ¿Y los que no? Esos se aprenden. No sé si lo creí en ese momento. Pero ahora, sí. Frases de ruptura de ritmo. Ya no espero mensajes. Y si llegan, no son de ella. He empezado a escribir. Nada grande. Notas sueltas. Frases que me llegan cuando camino o cuando se corta el agua caliente. Una especie de memoria. No de lo que fue. Sino de lo que aprendí mientras todo se caía. Y lo que aprendí es esto. Que a veces, lo más honesto no es quedarse. Es saber irse cuando el amor ya no reconoce tu voz. Cuando el espacio que ocupas se vuelve silencio. Ya no me duele su mentira. Me duele haber dejado de hablar cuando aún podía. Pero incluso ese dolor empieza a pasar. Como todo.
Volví a abrir la caja una mañana de lluvia. El sonido del agua contra la barandilla me empujó hacia ese rincón olvidado. La vela seguía ahí. El mismo frasco de cristal opaco, la cera ladeada, el aroma suave atrapado en su forma. No la encendí. Solo la envolví en un pañuelo viejo y la metí en una bolsa pequeña, junto con la nota que ella me había dejado. Luego bajé al contenedor de papel, lo abrí con cuidado, y la dejé caer. Microescena. Mientras el ascensor bajaba, me miré en el espejo y noté algo nuevo. No era tristeza. Tampoco alivio. Era espacio. Algo parecido a aire limpio. Reacción emocional interna. No sentí que perdí algo. Sentí que cerraba un capítulo sin necesidad de subrayarlo. A veces, el verdadero acto de amor hacia uno mismo es dejar ir lo que ya no te espera. Objeto simbólico, la vela, ahora ausente. Por fin. No más cera. No más fuego estéril. Solo una repisa vacía. Y el hueco necesario para algo nuevo. Flashback. Recordé la tarde que me dijo. Me gusta tu forma de mirar cuando no dices nada. ¿Y cómo es? Pregunté. Como si pensaras en algo que no vas a compartir. Tal vez tenía razón. Tal vez siempre guardé demasiado. Frases que rompen la cadencia. No guardé rencor. Solo dejé de buscar respuestas. Volví a casa, colgué la chaqueta, puse música baja y abrí el libro que había dejado a medias. La ciudad seguía mojada. Pero por dentro, algo en mí se había secado. Ya no necesitaba hablar de ella. Ni de lo que pudo ser. Ni de lo que se rompió. La historia había terminado. No con una explosión. Sino con un gesto. Y en ese gesto, encontré paz.